Muy buenos días, mis hermanos. El Todopoderoso Dios nos bendiga en este domingo. Hemos llegado al 18 de octubre del 2020, ya en la recta final del cierre de este año. Un año por demás complicado, inolvidable para la humanidad. Y bueno, dentro de la palabra de Dios, un cumplimiento fiel, habla de pestes en las señales de los últimos tiempos. Y bueno, estamos viviendo una peste como una manifestación de el inicio de los dolores de parto de la humanidad y de esta tierra frente a la próxima venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y gloria a Dios por eso. ¿Qué vamos a estar compartiendo con usted, o qué voy a estar compartiendo con usted en este domingo? La semana pasada se inició la primera parte de lo que es el mundo como uno de los enemigos de un discípulo de Cristo. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Un discípulo de Cristo es aquella persona que, al igual que usted y al igual que yo, en un momento dado, nos llegó la predicación del mensaje de salvación y nuestra vida, de manera sobrenatural y milagrosa, comenzó a experimentar una serie de cambios. Pero nos hemos dado cuenta que, si bien hay una cantidad de cambios que son visibles, también hay una serie de luchas con la que pareciera que no logramos tener victoria. Y es aspectos que a muchos nos inquieta, nos angustia. Y la palabra de hoy, en todo caso, es para que sepamos que todo discípulo de Jesucristo va a tener indudablemente luchas, va a tener grandes obstáculos. No en vano la palabra de Dios nos dice que el justo con dificultad se salva. Y ese justo no es por obras que cada uno de nosotros pudiera hacer, lo que uno consideraría una buena obra, sino la obra justificadora de la cruz, del madero, de la sangre, del sacrificio del Hijo de Dios en aquel madero, a causa y a favor de los pecadores, entre los cuales en un momento estaba usted y estoy yo. Amén. Entonces vamos a iniciar este mensaje esperando que sea de bendición para cada uno de los oyentes. Esta palabra es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, y confiamos en que nos bendiga. Al oyente que ya tiene tiempo escuchando esta palabra, y a toda aquella persona que por la misericordia y la gracia del Eterno le está llegando esta palabra. Esta palabra también es para usted. Para toda persona que está apartada de Jesucristo, también hay esperanza. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino a morir por el pecador, por el apartado. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, en la cita que todos nos sabemos de memoria, en Juan 3:16, que el Padre Eterno ha dado a su único Hijo para que, muriendo Él por el pecador alcance en la fe en aquel sacrificio, salvación y vida eterna. Por lo tanto, si usted hoy está escuchando este mensaje, o lo están invitando a escuchar este mensaje, o este mensaje le va a llegar tiempo después, tómelo como una invitación de aquel que le está dando la oportunidad de la vida, en la situación que usted se encuentre, en la condición que usted se encuentre. El Todopoderoso declara en su palabra, en el libro de Eclesiastés, que tiempo y ocasión a todos acontecen. Y ese tiempo y esa ocasión para usted hoy es de bendición. Es la oportunidad sobrenatural y gloriosa de que usted experimente
un cambio sobrenatural que va a exceder su buena intención o sus fallidos intentos de cambio de vida. En este momento preste atención a esta predicación, no tanto por el que está hablando en este momento, sino por lo que usted va a escuchar. Preste atención a cada cita bíblica y tómelo como que la palabra de Dios a través de su espíritu le está hablando, le está confrontando, le está atrayendo, está buscando para usted salvación y vida eterna. E igualmente para todos aquellos que tenemos tiempo caminando y perseverando en este camino. Aquellos que tenemos tiempo sabemos lo difícil, lo duro que es, pero también sabemos de las bendiciones, del gozo, de las manifestaciones sobrenaturales, de la victoria del Espíritu sobre la carne, de las grandes batallas que se han librado en nuestra vida y de cómo Dios nos ha dado grandes victorias. Por tanto, en esta mañana nos disponemos a escuchar esta segunda parte de los enemigos del discípulo de Cristo, enfocándonos específicamente en lo que es el mundo. Oremos entonces. Todopoderoso Dios, bendito Rey de la Gloria, ante ti, Señor, en esta mañana, este siervo y estos oyentes, oh Espíritu del vivo Dios, te necesitamos. Tú eres aquel que hace que la palabra muerta tome vida. Tú eres aquel que hace que esa palabra escrita, en lugar de nosotros leerla a ella nos lea a cada uno de nosotros. Invocamos la poderosa unción de tu Espíritu que quebranta todo yugo. Y te ruego para que toda distracción, toda opresión, todo temor, toda incertidumbre, toda enfermedad sea quitada de en medio de tu pueblo y que tu santa presencia nos ministre. Oh Padre Celestial, obvia a este instrumento que tú usas y fluye tú con libertad y con poder, alcanzando, tocando, quebrantando, revelando que para todo aquel que te ha seguido, siempre de parte tuya va a haber una palabra de esperanza y de aliento, aún en medio de las caídas, aún en medio de los errores. Porque conoces nuestra condición, sabes que estamos hechos de carne, que somos débiles, que los deseos de la carne son contra el Espíritu y constantemente en tus hijos hay una batalla. Pero te tenemos a ti y a ti recurrimos en esta mañana para que tú nos sostengas, nos fortalezcas y nos ministres con tu palabra eterna que no pasará. Tú eres el verbo de vida. Trae entonces vida a nuestros oídos, a nuestro espíritu. Ministranos con la unción que solo tú tienes. Tú que eres el aceite, tú que eres la unción, tú que eres la presencia del Eterno. Ministranos, oh Espíritu Santo, en esta mañana. Te lo ruego, Padre, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, de aquel Emmanuel, de aquel Dios con nosotros, oh Jesucristo. Oh, amén y amén. Bien, ¿cuál va a ser mi intención primaria en esta mañana? Mi intención primaria o la intención de esta prédica es presentarles la estrategia que el sistema mundo ofrece al creyente, al nuevo creyente o al que ya tiene tiempo, y de cómo busca confundirnos, de cómo presenta una imagen pulida, hermosa, atrayente,
pero que detrás realmente sabemos que está el padre de mentira. Entonces, para ello, vamos a buscar una primera cita en la primera carta de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 16. Esta cita dice así: porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Repito la cita: porque todo lo que hay en el mundo, y veamos qué es lo que hay en el mundo bajo los ojos de Jesucristo. ¿Qué hay en el mundo? Codicia de la carne, codicia de los ojos, soberbia de la vida. En la versión Dios habla hoy, dice: porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece. ¿Qué ofrece este mundo? Los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Detrás de todo esto, mis hermanos, hay muchísimo que hablar. ¿Cuál es la intención entonces, como les estaba hablando? Cuando para usted y para mí hay una atracción que se convierte en una piedra de tropiezo. Cuando algo que de antemano sabemos que el mundo o ese sistema apartado de Dios, lo que en el griego se habla del cosmos. Recordemos que Jesucristo dice que Él ama al mundo y envía a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Y pareciera ser que hubiese una contradicción en esta cita de la primera carta de Juan, donde todo lo que se presenta es malo. Pero recordemos que Jesucristo viene a salvar a las almas que Él ha creado, que habitan en una sociedad donde, antes de conocerlo a Él, usted y yo estábamos cegados, ignorantes, ajenos a toda esta palabra y a todas estas promesas. Pero viene la unción del Espíritu, quebranta el yugo, el velo que nos impedía ver cae, y entonces comenzamos a darnos cuenta que estábamos caminando en un camino de error y que lo que dábamos por bueno viene a ser pecaminoso y un obstáculo para mi caminar en pos de la santidad. ¿Por qué en pos de la santidad? Bueno, ya lo vamos a ir aclarando. Pero el punto es que todo discípulo de Cristo camina constantemente en pos de la santidad. Y la santidad entendiéndola una vida consagrada al servicio de Jesucristo. Una vida consagrada, orientada y enfocada en que Jesucristo en nuestro día a día sea exaltado. Es una gran bendición para mí poder compartir con ustedes este tiempo y esta palabra, porque para este siervo les comparto que son casi 35, 37 años caminando en este evangelio y he podido ver la misericordia de Dios en todo este largo trecho de camino. Mi vida no ha sido una vida cómoda, como quizá tampoco la suya, porque la vida de ningún cristiano convencido y que efectivamente ama a Cristo es cómoda. Es una vida donde hay constante confrontación. Entendamos un primer punto entonces. ¿Cuándo el mundo me es atractivo? Bueno, el mundo me es atractivo cuando efectivamente hay algo que yo no he rendido. Por ejemplo, si yo soy una persona que toda la vida le ha gustado
el estatus, el poder, la moda, la belleza, el último carro de moda, estar con gente poderosa, estar, no sé, de alguna manera figurando. Bueno, obviamente Jesucristo se presenta entre nosotros como Señor y como Maestro, pero Él mismo nos dice, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y nos dice que lo imitemos a Él. Cuando para mí esa palabra me resulta un tropiezo, quiere decir que obviamente en el mundo yo voy a hallar un tropiezo en el aspecto del figurar, en el aspecto de que me siento incómodo cuando alguien figura más que yo. Obviamente estoy hablando de ejemplos. Usted sabrá cuál es su punto flaco. De repente es la comida, de repente es la figura, de repente es el tiempo que desperdiciamos en cosas que no nos bendicen. Pero ciertamente el mundo nos capta en áreas no rendidas. Repito, o como yo lo coloqué en mi esquema de predicación, la atracción que el mundo le ejerza sobre usted y sobre mí va a ser muy o directamente proporcional a la debilidad que yo no he rendido delante de Dios. Cuando yo estoy rindiendo mi debilidad ante Dios, me doblego ante Dios y me resisto a los impulsos que mi antigua persona no redimida tenía. Entonces cuando me estoy resistiendo a ese antiguo yo, entonces Cristo va ganando presencia, poder y autoridad, y entonces el Espíritu comienza a gobernar sobre la carne. Pero cuando efectivamente yo le doy cuerda, cual papagayo, a mi antiguo yo, porque me agrada lo que veo, o lo que experimento, o lo que tengo, o etcétera, etcétera, entonces obviamente el mundo comienza en mi vida a ejercer mayor poder. Para que lo vea de una manera gráfica, para que un barco efectivamente entre en alta mar, bueno, en algún momento tiene que ser soltada el ancla. El barco cuando llega a un sitio lo anclan y bueno, por muy grande que sea, ese barco no sale de allí a menos que el ancla la suelten y puede incluso alejarse un poco del puerto, pero no avanza. En su vida o en la mía va a haber ese tropiezo en la medida que usted y yo nos rindamos o no nos rindamos a Cristo. Y espero entonces estar explicándome en ese sentido. Quisiera también entonces, para dar una mayor claridad en este aspecto, que busquemos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Vamos a buscar los versículos 7 y el versículo 14. Esas dos citas bíblicas nos hablan de aquella parábola del sembrador, que él sale y esparce la semilla y la semilla cae en 4 tipos de terreno. Esta cita particularmente habla en el versículo 7 que una parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Fíjense que la semilla, que es la palabra de Dios, entonces cae entre espinos. Y quiero que tomemos en cuenta la imagen que Jesucristo utiliza para referirse, en este caso, a los afanes y a las riquezas. Veamos el versículo 14 antes de entrar en la explicación. El versículo 14 nos dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, apartándose, son ahogados por los afanes, repito la palabra afanes, y las riquezas
y los placeres de la vida y no llevan fruto. En otras citas dicen que esta semilla se hace infructuosa. Es decir, cuando usted y yo hemos creído, nos hemos gozado en las maravillas del Señor, pero llega un momento que, wow, esta vida de la santidad, del orden, de la rectitud, oye, es agobiante y yo desearía tener un poquito de aquello y desearía experimentar aquello que antes tenía. Y comienzo como el pueblo de Israel cuando sale de Egipto en pleno desierto. Oye, me acuerdo cuando yo era esclavo y recibía más palos que una gata ladrona, pero al final del día, mira, me atiborraba de las sobras, de cebollas, de puerro, de lo que me daban de sobra, pero comía en abundancia. Ahora en este desierto, oye, lo único que recibo de Dios es un pan que pareciera que no hay más menú en ese cielo. Me cae codorniz y me cae maná. Parece que no hay inventiva en ese cielo. ¡Qué fastidio! Entonces, para usted y para mí, en un momento de nuestra vida, cuando nos desviamos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, y por eso la palabra de Dios nos dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y en ese momento, cuando usted y yo estamos pensando de esa manera, estamos entrando en terreno peligroso. Estamos entrando en un terreno de la tentación, donde usted y yo somos lamentablemente débiles. Y por eso estamos transitando en un camino errado. Acá habla, como acabamos de leer, que los afanes, las riquezas y los placeres de la vida son comparados con espinos. Es decir, la semilla cae y pareciera que los espinos atraviesan la semilla e impide que fructifique. Es decir, para un creyente que tiene la mirada o que quiere tener la mirada en Cristo, el mundo hay que tenerlo a distancia. No voy a hacer la publicidad de los trajes de mi tiempo, pero le digo el eslogan, para no decir la marca. Hay que mantenerlos a distancia y a categoría. Y no se rían. Pero el punto está que hay que mantenerlos a distancia. ¿Por qué? Porque me representan un peligro. Y debo entender, por revelación del Espíritu Santo, porque eso no es un proceso cognitivo en lo humano, donde la teoría conductual me dice que tengo que quitar una mala actitud y poner una buena actitud. En el mundo eso puede funcionar hasta cierto punto, pero entendamos que la carne no puede, Jesucristo dice, no puede someterse al Espíritu, no puede. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros y le buscamos y nos doblegamos y clamamos a Él para que Él nos fortalezca, entonces allí hay victoria. Amén. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, fíjense cómo lo presenta el apóstol Mateo, capítulo 6, versículo 24. Dice que ninguno puede servir a dos señores. Dos señores en el hebreo son dos Baales. Por eso en el hebreo a Dios no le dicen Baal, sino le dicen Adón o Adonai. Pero la palabra Señor en hebreo es Baal. Quizá muchos se escandalicen, pero sí, es por eso. Por eso en Osea dice, ya no me llamarás más Señor, sino mi marido. ¿Por qué? Para que no estén la figura de aquel Baal, aquel ídolo pagano en la boca de aquel pueblo que Dios estaba llamando a su servicio, apartándolo de los demás pueblos. Para nosotros entonces, en este caso, nuestro Adón, nuestro dueño, nuestro soberano, nuestro Salvador, nuestro Redentor, se llama Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Amén. Dice la cita,
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esta cita bíblica, bueno, se aplica a muchas cosas, a muchísimas cosas. Los casados, las casadas, solo tenemos un solo cónyuge. Cuando usted tiene su cónyuge y tiene su refugio, cual Dalila, bueno, vamos a tener problemas. Porque aquí nos dice claramente que ninguno puede servir. Cuando hablamos de servir en la Biblia, estamos hablando de ir a un altar y ofrecer sacrificio de adoración. Porque cuando yo voy delante o cuando yo decido entrar en la condición de uno de estos que gobierna, o me rindo ante Dios o me rindo ante el mundo. Pero ambos van a demandar para mí obediencia. Ambos van a demandar para mí entrega. Ambos van a demandar de mí mi vida misma. Y aquí me está diciendo, ninguno puede servir a dos señores. Aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Pero esta cita bíblica termina diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, no puedo servir al altar de Dios y estar enredado en una cantidad de negocios en el mundo. Ojo, yo no estoy diciendo, por si acaso, de que entonces los que tienen negocios en las iglesias cristianas están fuera de orden. No estoy diciendo eso, porque entonces la palabra se contradeciría cuando dice que Dios da el poder para hacer las riquezas. El punto está que esas riquezas pueden ser puestas en las manos de Dios. Esa gracia que Dios da a algunas hermanas y algunos hermanos para hacer riqueza puede ser entregada en las manos de Dios y puede ser de gran bendición en medio del pueblo cristiano. Pero cuando la riqueza en sí se levanta como un ídolo y que entonces pierdo la paz, pierdo la confianza y comienzo a trasladar la confianza del altar de Dios al altar del mundo, entonces allí entro en conflicto, porque entonces estoy amando más a las riquezas que al mundo y sigo a las riquezas, y al mundo que a Dios. Espero estar explicándome. Repito a los que están escuchando, estoy presentando el mundo como un obstáculo para todo aquel discípulo de Cristo que seriamente quiere ir en pos de Él. Les recuerdo también que en el Antiguo Testamento, en más de una oportunidad, al pueblo de Israel se le dijo, tú vas a ir a tal y a cual ciudad y a tal o cual nación y tú vas a ver que esta gente hace esto y hace aquello y hace lo otro, mas a ti. Y en todo momento aparece esa frase, mas a ti no te es permitido. Yo, Jehová. Para nosotros, como discípulos de Cristo, el que mundo o la sociedad sin Cristo, lo que la Biblia traduce mundo, que es una sociedad sin Dios, sin valores eternos, sin valores de honor provenientes de Dios. En ese mundo todo eso se vale, pero para un siervo de Dios que quiere caminar en orden con Cristo, el que en el mundo se haga una cantidad de cosas no me da permiso para que yo lo haga. A mí y a usted, si efectivamente somos discípulos, tampoco nos es permitido. ¿Qué otro aspecto nos puede afectar, mis hermanos? Bueno, el entorno. Usted viene de un hogar, yo vengo de otro hogar. Usted tuvo sus vivencias, yo tuve las mías. Usted tuvo sus experiencias, yo tuve las mías. No sé si usted creció con sus padres. No sé si usted tuvo una mamá o un papá, o los tuvo a los dos, no tuvo a ninguno. Los crió un familiar. O sea, todos llegamos a Cristo en la misericordia de Dios, nos rescató de cualquier cantidad de parte.
La palabra dice que el pueblo que estaba asentado en tinieblas y en sombra de muerte, luz resplandeció. Y gloria a Dios por eso. Sobre usted y sobre mí luz resplandeció, pero estábamos asentados en tinieblas y en sombras de muerte. Ahora, esas tinieblas y esa sombra de muerte se puede presentar como estructuras de vida. Un hogar donde los gritos, los insultos, la mentira, la infidelidad era el día a día. Un hogar donde la incertidumbre era el día a día. Un hogar donde las palabras vulgares eran el día a día. La descalificación era el día a día. El colocarle etiquetas a otros era el día a día. Eso de alguna manera hace que lleguemos a Cristo con todo un bagaje de vida que tenemos que ir quitándolo. Pero el punto está que como para nosotros eso representó una base sobre la que nuestra personalidad se estructuró, entonces en el mundo hay mucho del mundo que tenemos entonces que ir dejando atrás. En el mundo se descalifica al que es flaco, al que es gordo, al que es alto, al que es bajo, al que tiene ojos claros, al que tiene ojos oscuros, al que tiene el cabello liso, al que no, etc. O sea, el mundo en ese sentido es muy cruel. Pero nosotros nos acostumbramos a participar en ese mundo y posiblemente estamos arrastrando ese tipo de conductas. Cuando entonces Santiago nos dice que cada uno es atraído de su propia concupiscencia, entendamos que ese mundo ejerce atracción sobre nosotros en esa área que para mí todavía no he rendido y me da miedo rendirla, o no quiero rendirla. Empecé hablando del miedo a ser pobre, el miedo a quedarme solo o sola, el miedo a que me engañen, el miedo a la infidelidad, el miedo a mil cosas. Usted escucha tantas personas con tantos miedos y ve personalidades a veces tan enfermas por vivencias que no se han sanado en el Señor. Pero aquí está hablando, busqué la cita, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, posiblemente a usted o a mí no le atraiga el alcohol, o no le atraiga, no sé, las carreras de carro, una apuesta, pero hay personas que sí, y que están en las iglesias, y que quizá puedan ser creyentes sinceros, pero que efectivamente están batallando con debilidades. Y aquí está hablando que cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Es decir, las tinieblas, el mundo, va a ejercer en usted una atracción de acuerdo a su debilidad, de acuerdo a mi debilidad. Si yo tengo debilidad por la bebida, bueno, puede estar seguro que me van a estar ofreciendo alcohol a cada momento. Si su debilidad como hombre es la curva, la faldita, la piernita, etcétera, para no ser muy gráfico, entonces bueno, lamentablemente las tinieblas saben de qué punto o de qué patica coge a usted o yo, y entonces bueno, mira, le va a pasar muchas figuras curvilíneas. Pero dice que cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Es decir, el mundo va a enfilar, el mundo, el cosmos, esa sociedad donde ya vamos a ver quién está detrás, enfila su ataque para ese que dice que ha confesado a Cristo, caiga y sea quitado. Y usted y yo debemos entender que su alma y la mía está en un campo de batalla donde Dios
hace toda la parte que a Él le corresponde, envía a su Espíritu Santo, envía la palabra y pone la congregación y los hermanos para que usted y yo hallemos un sitio donde mantenernos, donde agarrarnos, donde perseverar. Pero el mundo también enfila todo su arsenal para hacerme ver que aquello que dicen que es tan malo, tan pecaminoso, tan feo, tan terrible, oye, me lo presenta como que, bueno, a mí no me parece que sea tan malo. La verdad que no entiendo cuál es el fanatismo, porque yo creo que tampoco es tan allá. Pero cuando pensamos así, es porque estamos siendo, ¿qué? Atraídos, seducidos. Porque lo quiero probar nuevamente, porque quiero experimentarlo, porque quiero figurar, porque quiero que me tomen en cuenta, porque me molesta que no me tomen en cuenta. Y obviamente detrás, como le acabo de decir, hay todo un proceso de vivencia que posiblemente se están manifestando en una etapa adulta. Pero en Cristo hay sanidad, en Cristo hay restauración. Amén. Ok, busquemos el Salmo 119, versículo 36. Salmo 119, versículo 36. Fíjense que dice: inclina mi corazón a tus testimonios. Los testimonios, obviamente, de la palabra de Dios, y no a la avaricia. Recordemos que un testimonio es algo que habla de lo que se está presentando como una verdad. Si yo estoy diciendo que soy médico, que soy ingeniero, que soy abogado, que soy lo que sea, obviamente mi vida se desenvuelve en ese mundo. Mal podría decir que yo soy abogado y estoy, no sé, sembrando papas, y no estoy diciendo que descalificando una profesión contra otra. Ojo, no me malinterpreten. Pero lo que sí estoy hablando es que obviamente una vida enfocada en un carril debe hablar de cuáles son mis intereses principales. Esa es la intención de este ejemplo. Entonces aquí habla de inclina mi corazón a tus testimonios. Es decir, a lo que Dios declara de Él mismo. Y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. No es un eslogan, un principio, una declaración que se ha establecido en esta congregación, y gracias a Dios por ello, es que dice que la oración aviva y la palabra transforma. Aquí dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. ¿Qué característica tiene el fuego? El fuego tiene la característica de que cuando usted enciende el fuego, mira, ahí no vale metal, ahí no vale nada. Sea lo que sea, el fuego hace que todas las impurezas caigan. El fuego refina, el fuego purifica. Avívame en tu camino. Padre, avívanos, avívame. Aviva al que me está escuchando, a los que me están escuchando, y aviva este siervo, para que esos pegostes que todavía sigan aquí enquistados, en mi mente, en mi corazón, en mi ser, oye, caigan, que no tengan manera de sostenerse, que la unción de tu Espíritu pudra ese yugo, a fin de que ese fuego tuyo haga que caiga sin ningún poder de sobre nuestras vidas aquello que nos mantiene como aquel ejemplo del barco, haciendo ver como que sí, estamos lejos del puerto, pero el ancla está allí, porque todavía hay una atadura ahí oculta. Que se corte esa atadura, que se corte esa cadena, que se pudra ese lazo de tinieblas, para que efectivamente dice que conoceremos la verdad, y la verdad que dice que nos hará libres. Juan
capítulo 8, versículo 32. ¿Qué habla Eclesiastés? Busquemos el libro de Eclesiastés, el capítulo 5, a partir del versículo 10. Eclesiastés, les recuerdo, para los que quizá no han escudriñado mucho la palabra, Eclesiastés es una persona. La palabra Eclesiastés traduce el que predica, el expositor, el predicador. Eso es un sobrenombre. Él se presenta como el predicador, pero es una persona, un hombre, que ya en una etapa ya bastante adulta, decide hacer un repaso de la vida por la que él ha transitado. Y bueno, hace una serie de razonamientos, de conclusiones muy interesantes, de gran bendición. En este capítulo 5 dice, el que ama el dinero, dice amar el dinero, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Estábamos hablando del mundo. Estábamos hablando de las estrategias del mundo. Bueno, aquí hay una estrategia del mundo. El mundo le presenta la estrategia de que si usted tiene dinero, usted va a ser feliz. Usted va a lograr cosas. Pero aquí dice que el que ama el dinero en sí no tiene poder. Pero mi corazón decide si yo le doy o no poder al dinero. O le doy poder o no a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, a la obra de Jesucristo a mi favor. Aquí habla entonces que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Yo no sé quién está escuchando esta palabra, pero Dios sí sabe. Y asumo que muchos me estarán escuchando y me escucharán. Quizá no los conozca y Dios le bendiga si no le conozco grandemente. Dios toque su vida, su corazón, su mente, su ser. Pero en el Espíritu siento que muchos que están escuchando esta palabra tienen riquezas. Dios les ha permitido, les ha bendecido con la facultad de hacer riquezas. Pero en el día de hoy, Dios les está diciendo, como Padre, a su hija y a su Hijo amado, por el cual ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que sufra lo indecible, para que usted alcance redención y salvación, que quite su amor por lo que no lo va a saciar. Dios le recuerda en la mañana de hoy que las riquezas que usted ha alcanzado y ha logrado es porque Él ha permitido que usted las tenga. Pero entienda que esa riqueza que Dios le ha permitido alcanzar es para bendecir a muchos y no para que usted se pierda allí en su afán. La palabra de Dios le está diciendo en el día de hoy que el dinero no lo va a saciar. Así que si usted en este día siente soledad, siente que su vida no tiene sentido, siente que usted tiene y no tiene nada a la hora de la verdad, es porque usted está corriendo en el camino equivocado. Acá el versículo siguiente dice, cuando aumentan los bienes, y eso usted lo debe saber mejor que yo. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? ¿Se vive para eso? Dios crea un alma y envía a su Hijo Jesucristo para que sufra lo indecible en un madero, para que sus manos y sus pies sean traspasados con clavos, para que su cabeza le claven una corona de espinas, para que se desangre en un madero, para perdonarlo a usted y a mí, para que usted esté corriendo constantemente tras una riqueza que el día de mañana, cuando usted parta de este mundo, se va a quedar acá. Para eso Dios lo creó. Evalúe su caminar, mi hermano. Evalúe su caminar, estimado oyente. Y tenga en cuenta que la gracia de Dios
está tocando su puerta en esta mañana y le está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, búscame, búscame, pon esas riquezas que yo te he dado en mis manos y vas a hallar el gozo y la paz que nunca has tenido y vas a ver el sentido que yo le doy a toda esa riqueza que yo te he permitido tener. Amén, amén. ¿Quién gobierna detrás de este mundo? Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4, desde el versículo 5. Y aquí estamos hablando de que Dios no nos va a pedir algo que previamente Él no haya vivido, no conozca y no haya vencido exitosamente. Evangelio de Lucas, capítulo 4, desde el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Quiero que vayan tomando en cuenta cada frase porque estas lecturas son muy gráficas. Dice: le llevó el diablo. Estamos hablando de que el diablo lleva a Jesucristo en el tiempo que Él está en ayuno, en el desierto, 40 días, 40 noches, dice, a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Imagínense Europa, Asia, América, Oceanía, los 5 continentes, todos los reinos del mundo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Potestad significa autoridad, poder, soberanía. Te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué tal? ¿Ve quién gobierna? ¿Ve quién está detrás? Ahora quizá usted entiende por qué normalmente en el alto promedio de la humanidad y de todas las épocas de la humanidad, la gente con grandes riquezas precisamente no es una perita en dulce, no es un pan de leche. ¿Por qué las personas tienden a ser tan soberbias? ¿Por qué tienden a ser tan duras? Bueno, aquí está hablando porque están emulando el carácter de aquel que es el dueño de. Aquí dice: te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Versículo 7 dice: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Haga un rápido recuento en su cabeza: príncipes, reyes, gobernadores, de todos los tiempos, presentes, siglos pasados. Haga un rápido recuento en su mente: ¿quiénes han gobernado el mundo? Y ubíquelos si alguno de ellos presenta el carácter de Cristo. Presenta el amor de Cristo, ese amor que todo lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta. Varón humilde. Si tú postrado me adorares. Entonces, para yo tener riquezas, para yo figurar en ese mundo, aquí me está diciendo, tengo que postrarme, adorarlo para recibirlo. Y si yo entro en ese terreno, entienda que si yo fui comprado con la sangre de Cristo y en mí está habitando el Espíritu Santo, entonces esto en el mundo bíblico se llama adulterio espiritual. Porque aunque me están limpiando, mi corazón corre tras otro, tras un amante que tengo. Peligroso, ¿no? Recordemos que el príncipe entonces de este presente siglo es por naturaleza mentiroso. Él ofrece muchas cosas.
que las dé. Aquí acabamos de leer en Eclesiastés que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Fíjense que Juan, capítulo 8, versículo 44, y cónchale, no sé cuánto tiempo tengo hablando, me disculpan que quizá tengo ya rato, no llevo el tiempo. Vosotros, Juan 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces acabamos de leer en el Evangelio de Lucas que el mundo le ha sido entregado a él y a quien quiere la da, la autoridad, el poder, la riqueza. Pero él dice acá, Jesucristo dice de él, que él es mentiroso y padre de mentira. Entonces usted va a creer lo que el mundo le está diciendo. ¿Cómo es que usted está creyendo las doctrinas del mundo? ¿Cómo es que usted está creyendo, por ejemplo, en el tiempo presente, la moda es la teoría de la inclusión, la teoría de la tolerancia, la teoría del postmodernismo, donde nada es negro, donde nada es blanco, donde todo se diluye en una gama de grises, donde todo el mundo es bienvenido. Entonces están los matrimonios gays, están las ligas LGBT, etc. Ojo, Dios ama al pecador, y si alguien de los que está escuchando este mensaje está en esa situación, entienda, Cristo le ama. Cristo le ama. Dios no hizo un alma para que se pierda. Él dice que Él no quiere la muerte del impío. Por lo tanto, si usted está en esa dualidad, en ese conflicto de personalidad, que es hombre o que es mujer, pero tiene una tendencia hacia su mismo sexo, entienda, está siendo engañado. Pero Cristo puede librarle, Cristo puede sanarle, Cristo le ama, entienda. Y el amor de Cristo es puro, es santo, es perfecto. Puede salvarlo, puede restaurarlo, puede liberarlo, puede darle la vida que usted ha querido y que no ha vivido a causa del engaño en el que posiblemente esté sumido. Pero clame a Cristo y con toda certeza y con toda confianza yo le puedo decir que todo aquel que clama a Cristo será escuchado, porque Cristo no desecha al que Él clama. Así que si usted está en esa situación, Dios dice que Él murió por el pecador. La única condición para alcanzar salvación es estar en pecado. Así que no tenga temor ni tenga miedo de lo que está viviendo. No tenga temor de clamar a Cristo. No tenga temor de aquellos que nos presentamos más santos que más nadie. Usted se va a presentar delante de Cristo, no delante de un tribunal de evangélicos, no delante del tribunal de Cristo. Y Cristo, que ha muerto por usted, le está diciendo en el día de hoy: arrepiéntase, conviértase. Por ti morí en la cruz. Arrepiéntete y yo te recibiré como Padre. Seré para ti tu Padre. Te recibiré como hijo o como hija. Ya basta el tiempo de tu soledad, de tu orfandad. Vuélvete a mí, te dice el Señor. Arrepiéntete. La casa está abierta. Mi casa está abierta, te dice el Señor. Habla acá el Evangelio de Mateo, recalcando la cita aquella del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 22. Dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el afán tener, figurar,
poseer, alcanzar, lograr. El engaño de las riquezas, cual espejismo, ahoga en la palabra y se hace infructuosa. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, versículo 19, Marcos capítulo 4, versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiero ir concluyendo, mis hermanos. Quisiera recordarles que este sistema del mundo, en Apocalipsis, se le habla de la Gran Babilonia. Y habla un momento, porque va a llegar ese momento, en que este mundo, el sistema mundo, va a ser juzgado. Capítulo 18 del libro de Apocalipsis, desde el versículo 11, aunque yo le sugiero que no se conforme con lo que yo le voy a compartir, sino que usted sea como los discípulos de Berea y usted profundice todo ese capítulo. Le va a ser de gran edificación. Dice desde el versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Oigan las mercaderías, o lo que ofrecía en venta. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. ¡Wow! O sea, también trafica almas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Bueno, este es el mundo, que obviamente la palabra de Dios lo desnuda, pero que el mundo se presenta con otra estampa, muy llamativo, muy hermoso, muy pulido. Estaba hablando y se me había ido la idea, ya la recuperé, de que en este tiempo de la teoría de la inclusión, de la tolerancia, se permite todo. Y supuestamente todos son bienvenidos. Pero hable usted de Cristo, hable usted de perdón, hable usted de santidad, hable usted de consagración, hable usted de pureza sexual y se va a dar cuenta que la tolerancia para usted se acabó. Fuera de aquí. Fuera todo fanático. Queremos es que todo lo que sea carne esté allí, flotando, predominando, pero lo que tenga que ver con el orden de Dios, que quede fuera. Ese es el mundo. Y eso es lo que usted y yo vamos a recibir a diario. Una batalla constante, bien disfrazada. Unas últimas citas, Proverbios, capítulo 23, versículo 29. Fíjense cómo el mundo puede de alguna manera cegarnos. Y cegarnos porque, vuelvo al punto, el mundo me ciega cuando mi carne le da entrada, cuando yo le doy entrada. Y le doy entrada en lo que efectivamente soy débil. Dice, ¿para quién será el ay? Repito la cita si acaso no la dije bien. Proverbios capítulo 23 desde el versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Viene la respuesta. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea,
cuando resplandece su color en la copa. Es decir, que le llama la atención, lo atrae, lo seduce, se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Veneno, áspid es veneno. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Y bueno, los que beben y que tienen problemas con la bebida, saben que cuando tienen una copa de más, o una botella de más, o unas cuantas botellas de más, muchos ni siquiera recuerdan qué hicieron o qué dijeron. Pero le puedo decir que el espectáculo es doloroso, desgastante, agotador, y la persona y la familia y el entorno sufren grandemente. Versículo 34. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, lo volveré a buscar. Una persona de alguna manera anclada, sometida. Eso logra el mundo en una persona que no entra en el orden de Dios y se destruye. Y ese tipo de persona le va a echar la culpa a Raimundo y todo el mundo. Ese tipo de personas nunca tiene la culpa. Todos los demás tienen la culpa. Pero le digo algo, mi hermano, mi hermana. Si usted está en esa situación, yo le recuerdo a usted que Cristo murió también por usted. Y que Cristo para usted tiene un plan de libertad. Donde Alcohólicos Anónimos, si bien hace una labor loable, Cristo supera esa labor. Porque Cristo no solamente sana su mente, lo transforma en una criatura nueva. Nueva totalmente. Y de eso tenemos buenos testimonios. Testimonios maravillosos. Mis hermanos, voy cerrando entonces. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, desde el versículo 18, leo en la versión Dios habla hoy. Versículos 18 y 19. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo, y estoy cerrando y le estoy recordando que estuvimos hablando de uno de los enemigos del discípulo de Cristo, que es el mundo. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Escritura dice: Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Amén. Amén. Espero, mis hermanos, que esta palabra les sea de bendición para usted. En esta predicación he sentido la guía del Espíritu para hablar a personas que están siendo confrontadas poderosamente con raíces muy profundas, con vivencias dolorosas, con cargas muy pesadas, con vidas quizá arruinadas, con dobles vidas. Pero Dios les está diciendo que si usted se acerca a Él, Él no le va a echar fuera. Arrepiéntase. Voy a orar por usted. Y ahí donde está usted, cierre sus ojos y ore junto conmigo. Todopoderoso Dios, te pido perdón por la vida que he llevado. Te pido perdón por todos los apetitos a los cuales le he dado cabida. Te ruego que me perdones.
Te ruego, oh Jesucristo, me perdones. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Creo que tú, Jesucristo, puedes restaurar mi vida. Creo que tú, Jesucristo, puedes sanar mi vida. Creo que tú puedes hacerme un hombre o una mujer nueva en ti, mi Dios. Ayúdame, rescátame de este lugar donde estoy, donde siento que mi vida día a día se apaga. Dame la fuerza, dame el aliento de vida que necesito, el ímpetu, la fortaleza. Sácame de esta prisión de oscuridad, sácame de esta prisión de tiniebla. Haz que resplandezca tu verdad en mi mente y en mi corazón. Ayúdame, oh Jesucristo, a ti acudo, tal como estoy, tal como soy, pecador. Oh Padre, oh Jesucristo, te reconozco como Señor, como Salvador. Envía tu Espíritu Santo a mi vida. Libérame, restáurame, dame entendimiento, permíteme ver lo que no he visto. Dame, Señor, ese salvavidas que me saque a flote de este mar tempestuoso de inmundicia en el cual me estoy hundiendo a diario. Rescátame, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Muchísimas gracias. Amén y amén. Si usted ha orado, si usted ha clamado con fe, yo le garantizo, y los hermanos que conmigo han estado orando, que su vida va a ser transformada. Oh Padre, te pido por la iglesia GCA. Te ruego por tus hijos y por tus hijas. Te pido, Padre, que podamos discernir y entender que este mundo se viste de manera engalanada, de manera hermosa, nos deslumbra con su sonido, con su música, con sus modas, con el poder que nos muestra que podemos alcanzar. Oh Padre, pero todo esto pasa y tus juicios son eternos. Y tú has declarado que si yo amo al mundo, tú me negarás. Pero que si yo te declaro a ti, permanezco en ti, Padre, en aquel día tú me justificarás delante del Padre y tendré vida eterna contigo, porque no negué tu nombre, ni a tu Hijo, ni su sacrificio por mi alma pecadora. Oh Padre, bendice a la familia Grupo Cristiano Apostólico. Bendice a su pastor Jacobo. Bendice a su esposa Ana Cecilia. Bendice a cada pastor y a su esposa, a sus hijos, a sus hijas. Bendice a todo este grupo de hermanas y hermanos que está siguiendo estos mensajes. Y avívanos en el fuego de tu Espíritu, para que toda inmundicia, toda escoria caiga de sobre nuestras vidas, y en la libertad y en la unción que solo tú puedes darnos, podamos caminar con paciencia la carrera que tenemos por delante en victoria en ti, oh bendito Espíritu del vivo Dios. Agradecidos, Señor, agradecidos por tu misericordia. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, un placer este tiempo. Espero que esta palabra les sea de edificación. Me gozo en esta exposición. Entiendo que el Espíritu Santo ha fluido. Entiendo que no es el hombre el sabio, sino el Espíritu, y Él es el que ministra. Entonces, hasta la próxima. Dios le continúe bendiciendo.